colocamos la sonda, ¿no es cierto? En este caso puede ir hasta el estómago o también puede ir hasta el yeyuno. Cuando es hasta el estómago, generalmente lo podemos hacer a ciegas, pero cuando es hasta el yeyuno, lo ideal es hacerlo por vía endoscópica, porque la presión que ejerce el píloro para pasar del estómago al duodeno y del duodeno al yeyuno es un poquito más cerrado, cuesta más, entonces es un poco más dificultoso y es mejor hacerlo por vía endoscópica. Pero para pasar del esófago al estómago y traspasar el esfínter esofágico inferior hay menos resistencia, entonces por eso es que es más fácil colocar por vía nasogástrica. Otra forma que tenemos para hacer nutrición, para dar nutrición enteral es por la vía quirúrgica, y una de esas es la gastrostomía y la yeyunostomía. La gastrostomía, y que justamente por eso trajeron su intestino, vamos a hacer la práctica también para que vean cómo es la técnica que utilizamos, una de las técnicas en realidad. Pero lo que más me interesa es esto, colocación de sonda nasogástrica, porque es algo que ustedes van a hacer bastante cuando estén en su internado rotatorio. La colocación de sonda nasogástrica no solamente sirve para alimentar al paciente, sino que también muchas veces puede ser descompresiva. Ya cuando el paciente está distendido, cuando tiene colecciones líquidas dentro del tubo digestivo, nosotros colocamos la sonda y empieza a salir por ahí y eso alivia al paciente. Como cualquier procedimiento, nosotros tenemos que tener todo el material, obviamente saber cuál es el paciente que le vamos a colocar la sonda y saber por qué motivo se lo vamos a colocar. En este caso, nuestro principal objetivo es de alimentar al paciente, ¿no es cierto?, por esta vía. Material, nuestra sondita. Normalmente la sonda que más utilizamos es la sonda entre 16 y 14. Esta es una 16, esta es muy gruesa, ¿ya? Así que si tienen una 16 para que practiquemos con uno de ustedes, mejor, para que sea más delgado y no moleste tanto. ¿Ya? Esta es la 16, fíjense, por ejemplo, gruesa. Esta es una 12, fíjense, más delgadita. Esta es larga. Esta es una sonda de nasoyeyunal. Mire la diferencia con esta de acá. Esta es un poco más delgada, ¿ya? Esta es más delgada y esta es más gruesita, ¿ya? ¿Por qué no usamos mucho la 14? Porque la 14, al ser delgadita y a veces la comida puede tener globo, se puede tapar. Entonces, por eso que no lo usamos mucho, ¿ya? Pero pacientes delgaditas, mujeres, sí lo usamos. En el caso de los varones, generalmente más usamos la 16, ¿ya? Para que no haya mucho perjuicio con el tema de la alimentación. Vamos a necesitar una jeringa, vamos a necesitar lidocaína en gel o vaselina, ¿ya? ¿Qué harían sin su auxiliar ustedes? Es un amor. ¿No ves? La lidocaína en gel nos sirve para dos cosas. Uno, por su efecto anestésico, ¿no es cierto?, por la lidocaína propiamente dicha, y la otra porque nos sirve de lubricante. Pero también, y lo van a ver mucho, por lo menos en el hospital público, más usamos vaselina. Pero si podemos usar, mejor, para evitarle tanto dolor al paciente o tanta molestia. Y lo otro, la jeringa, ¿ya? Pues la jeringa nos va a servir también para dos cosas. Una, poder darle un poco de agua al paciente para ayudarle a deglutir. El secreto del éxito de la colocación de sonda nasogástrica es que el paciente degluta. Porque mientras el paciente deglute, uno abre la epiglotis, ¿no es cierto?, para que la sonda no se vaya a vía respiratoria, sino siga por la vía por faringe y por esófago. Y la otra es que después de que ya hemos colocado la sonda, cuando la sonda ya está en estómago, vamos a meter aire a través de la jeringa por la sonda para escuchar. Si hay un gorgoteo, eso significa que la sonda está en estómago. Si por el contrario también otra señal es que yo coloco la sonda y empieza a salir débito, amarillento o verdoso o salival, eso también significa que la sonda está en estómago. Ahora, lo primero que vamos a hacer una vez que ya tenemos todo nuestro material, ya hemos hecho firmar el consentimiento informado al paciente, ¿no es cierto?, es posicionar. La posición es en decúbito dorsal. ¿Por qué no la pongo en decúbito en paciente sentado? Porque el paciente en el momento que yo coloque puede presentar algún reflejo, desmayo o ganas de vomitar y se me puede broncoaspirar. Si está sentado, si está echado y puede broncoaspirarse, si está en decúbito dorsal, yo lo puedo poner en lateral derecho o lateral izquierdo para evitar que el paciente se broncoaspire. ¿Se entiende? ¿Lo ven? Entonces, prefiero siempre eso. Ahora, si quieren levantarlo un poquito, puede ser menos de 30 grados, un poco la cabeza para ayudar a que pueda pasar también la sonda, pero no muy sentado, ¿ya? Lo primero es medir la sonda con mi guantecito. Aquí, por ejemplo, y es otra cosa igual que me preguntaron, no necesitan guantes estériles como tal. ¿Por qué? Porque el tubo digestivo no es estéril. No es igual que en sistema urinario. Cuando ustedes coloquen sonda vesical, que la vamos a colocar también, ahí sí tienen que utilizar todo estéril, desde los guantes. En cambio aquí no es tan necesario, solamente los guantes de procedimiento que utilizar, ¿ya? Entonces vamos a medir primero la sonda para saber hasta dónde le voy a colocar al paciente. Venido, lo voy a asistir de la punta de la nariz al lóbulo de la oreja y del lóbulo de la oreja hasta el epigastrio. Entonces ahí vamos a hacer una ceñita, ¿ya? Chiquito, pequeñito, pequeñito, pequeñito.
para hacerle la señita, ¿ya? Hacemos una seña para que yo me identifique hasta dónde voy a colocar mi sonda, porque si no la voy a colocar toda completa y no voy a saber hasta dónde, ¿ya? Luego echo la vaselina o en este caso la lidocaína en gel, ¿ya? Y lo aplico en toda la punta y más o menos hasta unos 20 o 15 centímetros de la sonda para que esté bien lubricada. Tengo que preguntarle al paciente cuál es la nariz o la narina o la fosa nasal que mejor, que se le tapa menos o con la que mejor respira, porque siempre tenemos una, especialmente aquellos pacientes que tienen hipertrofia nasal, incluso con el hecho solo de meterla ya hay dificultad, hay un stop que se siente para colocar. Pero en el primer grupo, el primero fue imposible porque ninguno de los dos pasaba. Pero en el grupo anterior entraron como si nada dentro de la zona. Entonces todo depende de cada paciente, ¿ya? Una vez que ya está lubricada toda la sonda, yo empiezo a colocar. Tiene que ser despacio, o sea, no puedo agarrar y colocársela al paciente, ¿ya? Porque lo puedo lastimar. Entonces yo agarro, identifico. Generalmente en esta primera parte no hay stop, ¿ya? A menos que el paciente, como les diga, tenga algún proceso inflamatorio o tenga hipertrofia de cornete o alguna malformación o cirugía nasal o algo para que tenga un stop muy rápido. Pero después normalmente el stop lo tenemos acá, cerca de la glotis. Cuando yo siento ese stop, porque se siente que ya la sonda no avanza, es ahí el momento donde yo le digo al paciente que trague, que degluta. Puedo ayudarme con un poquito de agua para ayudar a que el paciente empiece a tragar y le digo al paciente que trague. Entonces, una vez yo traspaso esa barrera, porque se siente tal cual como una barrera, ya como un stop, ya se hace mucho más fácil la entrada de la sonda. Entonces, lo que tengo que decirle al paciente es que trague, que siga tragando, que siga diglutiendo y despacio voy colocándola, voy metiéndola, ¿ya? Hasta que llego al punto de donde he colocado mi señal. Antes de fijarla, porque también es importante fijar bien la sonda, porque si yo no la fijo bien, con cualquier movimiento que me haga el paciente, mi sonda se va a salir, ¿no es cierto? Entonces tengo que colocarla bien. Y antes de fijarla, lo que tengo que hacer es escuchar si realmente, primero valorar si sale líquido, amarillento, verdoso o salival para ver si realmente estoy en zona de estómago. Y después de eso, me voy a poner mi fonendoscopio, préstame su fonendoscopio, ¿no es cierto? Y con la ayuda de otra persona, me pongo mi fonendo y con la ayuda de otra persona, agarra y le va a meter aire y yo voy a escuchar en epigastrio. Y tal cual lo que se escucha es como un gorgoteo, un más o menos. Es como si yo estuviera metiéndole aire, ¿no es cierto? Y forma burbujas dentro del estómago. Y eso es lo que se escucha. Una vez que yo ya he identificado y ya estoy segura de que mi sonda está donde tiene que estar y no se me ha ido a otro lado, entonces hago la fijación. Hay dos formas de fijar. Ay, se sució. Hay dos formas de fijar. Una es con una cinta, que puede ser esto, puede ser la de 2 centímetros, en forma de pantalón, para que ustedes la puedan fijar la sondita, y la otra es con un hilo. Esta, por ejemplo, lo voy a poner así como en forma de pantalón, ¿ya? Lo que hago es colocarla en la punta de la nariz, ¿ya? Obviamente primero tengo que asegurarme que esté limpio, porque muchas veces puede estar un poquito grasoso y no pega. Lo pongo en la punta de la nariz y luego con uno de los pantaloncitos, ¿ya? Lo fijo a la sonda de un lado y de forma del otro lado. Y para terminar, le pongo una más de reparo aquí arriba. Entonces, de esta forma, el paciente ya tiene la sondita fijada. Otra forma también de fijar la sonda, como le digo, es con el hilo. ¿No tenés papel por ahí? No, porque hay que limpiar la mesa y mire, dejamos una bolita acá. ¿Ya? Es colocarla con un hilo. Lo que hago es atar un hilito acá con las colitas largas, ¿no es cierto? Y en vez de ajustarlo, en vez de fijarlo a la nariz, lo fijo a la frente. Eso es lo que se hace, por ejemplo, con los niños. Limpio un poco la frente, que esté seco, le pongo un parchecito y después encima del parchecito pongo el hilo y luego pongo para cerrar otro micropore. De tal forma que esto queda así como que un poquito elevado, pero también fija para que no se salga la sonda. El que más utilizamos nosotros en adultos es este, ¿ya? Es con la naricita, solo que tratamos de no tenerlo mucho tiempo, porque también puede hacer necrosis de nariz. En los niños, por ejemplo, no se usa mucho esto por la necrosis de nariz, y por lo más utilizan la del hilito, de ponerle el hilito y ponerle directamente una cintita aquí arriba en la frente para evitar
evitar esa necrosis de la nariz. ¿Ya? Ahora, ¿quién va a ser el que se brinde para que hagamos una prueba?